Shalom, bendiciones para todos, dando infinitas gracias a nuestro Padre Celestial que nos permite nuevamente llegar a todos ustedes a través de este medio. Y en este tiempo tan importante para nosotros por una celebración que tradicionalmente dentro del pueblo de Israel se realiza, se comparte, se disfruta por todo lo que representa esta convocatoria. Y es la convocatoria de Purim. Esta convocatoria de Purim, para muchas personas, entra como en una especie de conflicto, hablando de muchos que son cristianos y luego pasaron a estudiar las escrituras bajo la perspectiva hebrea. Para este grupo de personas de origen cristiano que empiezan a estudiar las escrituras bajo la perspectiva hebrea, hay algunos que no están de acuerdo con celebrar la convocatoria o la celebración de Purim. No están de acuerdo porque establecen que no aparece en Levíticos 11. Porque no aparece en Levíticos 23, que es donde están establecidas todas las convocatorias. Sin embargo, para una gran mayoría sí se celebra por lo que representa, ya que vemos dentro de la misma la forma como interviene el Eterno en favor de su pueblo. Y para aquellos que no la celebran porque no aparece en Levíticos 23 y quieren ser como que muy estricto a la letra, lamentablemente sí celebran su cumpleaños, que no aparece en la Torá. Y así como eso, celebran otras cosas que tampoco aparecen en la Torá. Quiere decir que muchas veces es un asunto como que de selección. Empezamos a escoger qué hacer y qué no hacer de acuerdo a ciertos gustos particulares. Pero ese no es el tema a tratar ni vamos a entrar en debate por ello. Quisiera abordar en esta oportunidad, ya que todos los años hablamos de esta convocatoria, pero en este caso, quisiera hablar de un punto que al momento de estar estudiando y oyendo temas que dan diversos rabinos al respecto y cada uno de ellos hacen énfasis en ciertas cosas que son relevantes, que son importantes, la forma como ellos pueden extraer grandes cosas de todos estos acontecimientos. Basado en todo esto, he desarrollado este tema que se titula ¿Cuándo caen las máscaras? Se titula ¿Cuándo se caen las máscaras? ¿Cuándo se caen las máscaras? Muchas personas pensarán que cuando hablamos de cuándo se caen las máscaras, muchos dirán, seguro que el Moré va a hablar de la gente hipócrita, de la gente que hace dos caras, de la gente que es traicionera, que dicen una cosa y salen con otra, ese tipo de personas que siempre hay cerca de alguien. Pues no vamos a hablar de ese punto. Sin embargo, el tema se llama ¿Cuándo se caen las máscaras? Y vamos a ver a qué se refiere todo esto. Para empezar, Purim, según la fecha en el calendario hebreo, se celebra el día 14 del mes de Adar. Pero teniendo en cuenta que los judíos que vivían en Susa lo celebraron un día más tarde, o sea, el día 15, por eso se le llamó Shushan Purim. Quedó establecido que los judíos de aquellas ciudades, que ya estaban rodeadas de murallas en tiempos de Josué, cuando los hijos de Israel recién iniciaban la conquista de Jerusalén, que ellos también celebrasen Purim el día 15 en vez del 14. Muchos celebran el día 14 y 15, dependiendo de la tradición de cada grupo. Es importante destacar que Purim, que se celebra regularmente en el segundo y tercer mes del calendario gregoriano, que para efectos nuestros es febrero o marzo, recuerda un episodio que constituye una trágica etapa en la historia del pueblo hebreo. Historia de la cual los hebreos, nuestros ajín o nuestros hermanos, generalmente prefieren olvidar la parte trágica, que creo que es lo que necesitamos destacar, y se concentran en celebrar con Gadol Simha o con gran regocijo
la parte de historia y el desenlace de verajá o de bendición, ¿con qué termina? Purim fue un evento que el pueblo vivió 191 años antes de Hanukkah. Entonces, para empezar, y colocando esto dentro del contexto y de esta manera poder hablar un poco de esta celebración, es importante destacar que cuando hablamos de celebraciones, es necesario que entendamos la esencia y el porqué de cada celebración y el para qué. Yo soy uno de los que no está de acuerdo cuando se utiliza el término fiesta por lo que representa una fiesta. Y allí es donde la gente pierda el sentido de lo que se está haciendo en una convocatoria cuando hablamos de Levíticos 23. Para mí, como son convocatorias, como son parte de una visitación, como son parte también de la forma que el Eterno establece señales dentro de un contexto profético, no me gusta la expresión fiesta, pero eso es un asunto particular, respeto la forma como cada quien la pueda llamar, pero es evidente de que todos estamos de acuerdo en que aparece en Levíticos 23, que no es una fiesta exclusiva para los judíos, porque aclara muy bien Levíticos 23 que son las fiestas establecidas por el Eterno. Dentro de todo esto, del marco de celebraciones, de conmemoraciones y todo lo que vemos nosotros, hay dos, como lo son Hanukkah y Purim. En este caso, Purim, que es la que estamos celebrando, es una celebración, es un momento de regocijo por lo que sucedió y evitó que una gran tragedia se diera. Por lo siguiente, esto es una historia en la cual se desarrollan unos personajes como lo son Mardoqueo y su sobrina, que en este caso es Esther, que su nombre original es Hadasa, y un hombre llamado Amán. También dentro de todo esto hay dos personajes aparte, que es el rey, que es el que contrae matrimonio con Esther, y su antigua esposa, que era Vasti. Así que estos 5 personajes son los que van a empezar a desarrollar toda la temática. Aunque Vasti queda a un lado y el resto se desarrolla con estos 4 personajes, vemos la importancia que tienen. Quisiera destacar que curiosamente estas dos palabras, cuando hablamos de la Megilá o del rollo de Esther, que es el que leemos, y por tradición se establece leer la Megilá de Esther, es importante destacar que Megilá Esther traduce como el rollo o el manifiesto de Esther. Pero estas dos palabras, hablando de Megilá y el nombre Esther, también tienen otro significado. Porque dentro del contexto hebreo siempre hay como juegos de palabras, siempre las palabras nos revelan cosas que van más allá de lo literal, más allá de lo que nosotros vemos como en nuestra lengua, en este caso español, que lo que uno dice, eso es. No hay un mensaje oculto, las letras no tienen un valor numérico, no hay un juego de palabras ni nada por el estilo. En hebreo esto sí se da. Y ya que en hebreo esto sí se da, curiosamente, cuando hablamos de Megilá Esther, estas palabras implican como una contradicción, ya que en hebreo la palabra Megilá proviene de la raíz que significa revelar, mientras que el nombre hebreo, en este caso Esther, es fonéticamente o incluso gramaticalmente cercano a la palabra ocultar. Entonces vemos que Megilá Esther traduce como revelar y ocultar al mismo tiempo. Algunos dicen que es revelando lo oculto. Se explica que esto se da a entender que el propósito principal de este texto es revelar lo que está oculto en él. Poner de manifiesto lo que allí está encerrado, guardado y que juega un rol central en la celebración de Purim, cuando es leído este libro de Esther. Ahora, dentro de este libro y el relato que se da,
Una de las cosas que nos llama poderosamente la atención es que el nombre del Eterno no aparece en toda la Megilá. No vemos en ningún momento el nombre del Eterno allí plasmado. Entonces, muchos dicen que dentro de esta Megilá el Eterno está como que escondido. Y al estar escondido, pareciera para efectos del mundo que el pueblo de Israel queda como que desprovisto, queda como vulnerable frente a sus enemigos. Y de allí es que sale este personaje llamado Amán, y que dentro de nuestras comunidades cada vez que mencionamos siempre se hace como bulla. Muchos golpean el suelo con el pie o con la mano, otros utilizan ciertas herramientas, juegos que hacen ruido. El asunto es que se establece que el nombre de él se ha borrado, y es curioso porque vemos en la escritura que este hombre que es Amán tiene mucha relación con otros personajes que también le hicieron guerra y frente al pueblo de Israel. O sea, viene de esa descendencia. Hay una línea que viene siempre a querer destruir, dañar, afectar al pueblo de Israel. Ahora, cuando hablamos de la celebración de Purim, encuentro que tiene una relación profunda con lo que es la redención del mundo, la forma como el Eterno redime al mundo. Y es que vemos que así como en los días de Esther, donde no se veía en la Megilá el nombre del Eterno, en este tiempo pareciera que también el Eterno está como que oculto. Hay muchas cosas que están sucediendo y muchos se preguntan dónde está el Eterno en todo esto. ¿Por qué me pasa esto? ¿Por qué sucede esto? ¿Dónde está el Eterno con esta guerra? ¿Dónde está el Eterno con esta hambruna, con estas enfermedades, con todo lo que está pasando? Pero más allá de que el Eterno esté como que escondido, la pregunta coherente sería, ¿qué es lo que estamos haciendo nosotros? Porque es fácil como que endosarle la responsabilidad al Eterno y que se encargue de todo para que cree condiciones donde nosotros podamos vivir como una especie de espejismo, y de esta manera todo es tranquilo, todo es felicidad, todo es paz y no hay ningún problema. Pero resulta que nosotros somos los que hemos venido deformando, dañando, deteriorando este mundo, y peor aún, el sistema que opera en este mundo. Así que creo que es conveniente dejar de estar buscando culpables, que por tradición siempre la gente endosa la culpa al diablo, pero también otros endosan la culpa al Eterno. Ahora, cuando hablamos de Purim, no es solamente un tiempo de celebración, que es más que evidente porque fuimos rescatados luego de un edicto donde todo judío iba a quedar expuesto a que pudiera ser asesinado y sus bienes pudieran ser confiscados. Y eso es algo que no solamente se editó en aquel momento, sino que en otras oportunidades se dio y lamentablemente no sucedió lo mismo. En otros países y en otros tiempos, este mismo tipo de evento se dio y los resultados fueron muy trágicos para el pueblo de Israel. Ahora, para nosotros, que es un tiempo de celebración como pueblo, y es también una ocasión para que muchos que no tienen nuestra fe, muchas personas que no conocen estos pactos, ni los principios, ni la confianza puesta al Eterno, y mucho menos en que está puesta nuestra esperanza, puedan disfrutarla. O sea, esta celebración es la que viene a remarcar nuestra confianza en el Eterno, al punto que es importante que no estemos como que conscientes o centrados o enfocados en los problemas, sino que dejemos que el Eterno actúe. Es como un momento en que nos vamos a relajar y que sea el Eterno quien obre y fluya. Que nos podamos quedar como que esperando a ver qué es lo que va a hacer el Eterno. Nuestra costumbre, producto de la ansiedad, de la angustia, de la preocupación, es estar como que pidiendo, ¿no? Nos recuerda el caso de la mujer, de la viuda pidiéndole al juez.
Bueno, nosotros estamos como que pidiendo, Señor, acuérdate de esto, Padre esto, Padre esto. Pero en Purim es como que yo voy a esperar, el Eterno tiene el control, yo voy a confiar en el Eterno y voy a ver qué aprendo de esta situación. ¿Qué puedo llegar a aprender de todo esto? Y por eso es que se titula este momento, lo que estamos compartiendo con ustedes, o esta enseñanza, por eso quise titularla Cuando se caen las máscaras. Porque los rabinos enseñan que nosotros vivimos en la vida diferentes episodios. Y cada situación, sea un problema matrimonial, un problema con los hijos, un problema económico, un problema de salud, personas que están enfermas, personas que están con cuadros de salud críticos, personas que están inclusive hasta desahuciados, personas que están en otro país que no es el suyo, personas que han perdido un familiar, personas que perdieron el trabajo, o sea, personas que están viviendo como una tragedia. Los rabinos enseñan que ese tipo de situación, ese tipo de tragedia es como una máscara. Un rabino explicaba que él se colocaba una máscara delante de su hijo y cuando se colocaba la máscara el niño, que tiene apenas 4 añitos, empezaba a llorar y se asustaba. Y luego el papá se quitaba la máscara, el niño lo veía, se reía y era papá. Pero se volvió a colocar la máscara y otra vez empezaba el pánico. Este rabino dice que así es la vida para todos nosotros. Cada situación es como una máscara que se presenta, que nos puede asustar, que nos puede atormentar, que nos puede dar miedo, que puede afectar nuestras emociones. Pero detrás de la máscara está nuestro Padre. O sea, vemos la máscara y nos puede generar cualquier tipo de situación, hablando de lo emocional, de lo sentimental, pero detrás de esa máscara, cuando se cae, allí está el Eterno. Quiere decir que el Eterno siempre tiene el control de todo. Tiene el control de todo. Este tiempo es una celebración, pero también es un tiempo de reafirmar nuestra confianza en el Eterno, de caminar en fe, de esperar lo mejor. O sea, es un tiempo que debería llenarnos como de expectativas. Cómo el Eterno va a obrar. Y es lo mismo que sucedió en los días de Esther. En los días de Esther se establece un edicto, producto de lo que Amán había venido creando, planificando. Siempre hay gente maquinando el mal a escondidas contra otras personas. Y Amán es uno de ellos. Y este hombre inclusive construyó una horca para que en ella muriera Mardoqueo, que viene siendo un familiar de Esther, que se transformó en la reina, y que allí muriera él. El asunto es que Amán no sabía que Esther era judía, así como lo era Mardoqueo. No sabía que había un lazo familiar entre ellos ni nada por el estilo. Y este hombre, Amán, que tenía posición, tenía dinero, un reconocimiento, el favor del rey y tantas cosas, le robaba la paz el hecho de que Mardoqueo no le rindiera pleitesía. Todos se inclinaban delante de él, menos Mardoqueo. Y a pesar de tenerlo todo, eso le causaba dolor, malestar, rabia, que un ser humano como Mardoqueo no se inclinara y le cambiaba por completo el ánimo. Quiere decir que hay personas como Amán. No solamente hay personas que maquinan el mal, sino que hay personas que también tienen como que esta forma de ser de Amán, que tiene muchas cosas, pero al no tener esto o al no lograr algo, se sienten mal. Puedo tener una vivienda, puedo tener un auto, mi familia, un trabajo, pero resulta de que no tengo tal cosa o no pude hacer esto y eso me afecta por completo. Entonces, no reconozco lo que tengo
y evidentemente le resto valor, es como colocar en balance y no puede ser posible que eso tenga más peso que todo lo que tenemos. Entonces la persona no termina de disfrutar lo que sí tiene y por lo tanto no es agradecido. Cuando nosotros somos agradecidos, podemos sentirnos satisfechos con aquello que el Eterno nos ha dado, porque para nosotros es suficiente. Y esto hace que nosotros podamos sentirnos bien porque somos felices con los que tenemos. Y ese es el verdadero concepto de alguien que es rico, el que se siente gozoso con lo que tiene. Porque aquello que no tenemos es simplemente porque nuestro Padre no ha querido dárnoslo. Entendemos que todo viene de la mano abierta, santa, generosa de nuestro Padre. Quiere decir que por la situación que tú estás pasando en este momento, es como una máscara. Pero esa máscara va a caer. Y cuando caigas, te vas a dar cuenta cómo tu Padre, mi Padre, estaba detrás de esa máscara y tenía el control como siempre lo ha tenido. Que en el momento no lo vemos, como en la Megilá de Esther, tampoco aparece el nombre del Eterno y no se ve. Y eso fue lo que hizo que Amán se confiara y creyera que tenía como que todo en su favor para ir en contra de Mardoqueo, porque al momento de echar suerte o al momento de hacer pur, en ese mes nunca había sucedido algo y por lo tanto estaba como que abierto el camino para actuar porque nunca estaba registrada la intervención del Eterno en favor de su pueblo. Y allí la gran equivocación, porque siempre el Eterno está en nuestra vida guardándonos. Dice la Escritura que no duerme el que guarda a Israel. Y esa es nuestra confianza, esa es nuestra fe. Así que vemos todo esto y esto hace que con este edicto y con todo lo que se está presentando, empiecen a confabular contra Mardoqueo. Y en este caso, contra el pueblo al cual pertenecía Mardoqueo, que es el pueblo de Israel. Esto trae como resultado de que Mardoqueo le diga a Esther que interceda y que hable con el rey para que impida que esto suceda. Recordemos que en el momento en que Mardoqueo habla con el rey, le plantea una situación, y es que él dice, hay un pueblo en medio nuestro que tiene otras creencias, tiene otras costumbres, y no actúan de la mejor manera, y hacen esto, y empezó a hablar muy mal Amán delante del rey del pueblo de Israel. Habló muy mal del pueblo de Israel. Siempre ha existido ese antisemitismo, ese odio al pueblo de Israel. Algunos más discretos que otros, pero siempre existe ese odio. Y el rey, oyendo todo lo que le decía Amán, le da la autoridad para que actúe conforme a su criterio. Y esa luz verde en favor de Amán para que hiciera lo que él quería, trajo como resultado que desatara toda esta crisis. Y es que se establece un edicto, y este edicto es que en tal fecha, toda persona que vive en una ciudad donde estén los judíos pueden salir y actuar contra ellos como deseen. Y eso sí es alarmante, porque quedan sin garantías, quedan desprovistos de cualquier cosa. ¿Qué seguridad podía tener salir a alguien y encontrarse a otra persona en esa fecha, bajo esa situación, desprovisto de toda garantía? Eso creó una situación muy fuerte a nivel de angustia, y por eso Mardoqueo habla con su sobrina y le hace ver esta situación. Mardoqueo confía en que su sobrina va a ir. Su sobrina tenía miedo porque dice ella que nadie se puede acercar al rey al menos que él extienda el cetro, y extendiéndole el cetro aprueba que se acerquen, si no, las personas que resguardan al rey, que en su mayoría eran arqueros, la asesinan. Sin embargo,
Mardoqueo le dice, ayuna y ve. Y nosotros también vamos a ayunar. Porque si tú no lo haces, el Eterno se va a proveer de otra persona. Si el Eterno permitió que tú estuvieras en esta posición como reina en lugar de Vasti, es por algo. Y a lo mejor ese algo es precisamente este momento. Si tú no lo haces, lo que sí te puedo asegurar es que desde cualquier parte el Eterno va a traer la solución. Así que no pierdas la oportunidad de ser ese instrumento del Eterno para aportar respuesta. Ella convocó a todas las personas a que pudieran ayunar y todo esto, y en función de eso poder hablar con el rey. En otra situación que se viene presentando dentro de ese mismo tiempo, hubo una conspiración en contra del rey y unas personas que estaban conspirando, resulta de que Mardoqueo los está oyendo, pero ellos hablaban en su lengua nativa y enseñan que Mardoqueo hablaba muchas lenguas, conocía muchos idiomas. Era alguien cercano al rey y cuando otras personas venían hacía como un papel de traductor, o sea, era alguien de confianza. Él oye lo que están planeando, se lo dicen a Esther y Esther se lo dice al rey, descubren que es verdad, matan a estos que conspiraron y le salva la vida al rey. Pero resulta de que nunca se le dio una recompensa a Mardoqueo por ello, ni hizo nada al rey. Ahora, ¿qué sucede? El rey está durmiendo y tiene un sueño. Y en ese sueño, que se siente todo atribulado, se despierta y él pregunta que le traigan los libros de lo que ha venido sucediendo y se encuentra con la anécdota de que le salvaron la vida y allí aparece escrito lo que había sucedido y esta conspiración y el atentado y todo esto. El rey pregunta, ¿qué se hizo en favor de esta persona? Y ellos le dicen, nada. El rey al otro día manda llamar a Amán al palacio y le plantea lo siguiente. Y le dice, yo quiero que tú me digas qué podemos hacer con alguien al cual el rey tiene en estima y quiere darle un favor, quiere quedar bien delante de él y una serie de cosas. Evidentemente, cuando la persona es soberbia, cuando la persona se llena de ese orgullo, de alguna manera se siente identificado con ciertas cosas y no ve más allá de la realidad. Por lo tanto, Amán pensó que el rey estaba hablando era de él. Y él, que tenía sus aspiraciones, dijo, bueno, yo vestiría a esa persona con trajes reales y lo montaría en el caballo del rey y lo voy a pasear por todo la ciudad y voy proclamando que es un gran hombre, X o Y. El rey dice que le parece buena idea y le dice, bueno, encárgate tú de hacerlo exactamente como dijiste y tú eres el que vas a pregonar todo eso, pero en el caballo se va a sentar es Mardoqueo. Cuando Amán oye eso, tuvo que haberlo como que estremecido, ¿no? La persona que más odia le va a rendir esa pleitesía. No es fácil. Y allí vemos la manera como el Eterno opera o hace justicia muchas veces. A veces queremos, en medio de nuestras limitaciones como seres humanos, y a veces llevados por las emociones, a veces frente a los enemigos queremos así que el Eterno los quite. Señor, quítalos, apártalos, no los quiero ver, cosas así. Y muchas veces el Eterno no los quita. El Eterno los tiene allí, esperando el momento de hacer justicia, y esa justicia es colocarlos delante de ti, para que ellos se den cuenta cuán bendecido eres delante del Eterno. El Eterno prepara mesas o aderezas mesas delante de mis angustiadores. O sea, el Eterno te coloca en una posición y te da muchísimas cosas delante de ellos. Y así como para Amán sería muy difícil, para unos
de estos enemigos, de estos angustiadores, de los calumniadores, de todos los que se levantan en contra de los hijos del Eterno, también le sucede. Porque así hace el Eterno su justicia. Recordemos el caso de Job. Estos supuestos amigos que hablaban en contra de Job se enferman y ellos oran al Eterno y el Eterno dice: yo los voy a sanar siempre y cuando vayan donde Job y Job ore por ustedes. Yo acepto la oración y los sano. Que ellos tengan que ir donde Job después de haber hablado tanto en contra de Job y pedirle el favor a Job no era fácil. Pero tampoco para Job. Para Job también sería una prueba tener delante de él a estas personas ahora que le están clamando, pidiendo que ore por ellos, que interceda delante del Eterno, cuando él estaba consciente que ellos habían hablado y dicho, mentido, cualquier cantidad de cosas. Pero ahí donde se prueba el carácter de un verdadero hijo del Eterno, porque Job oró por ellos. Y dice la Escritura: y quitó la aflicción el Eterno de Job y lo bendijo grandemente luego de haber orado por sus amigos. Mira que los defines como amigos. O sea, hay términos en la Escritura que nos parecen extraños. Por ejemplo, la forma como el Eterno utiliza la expresión amigo, a veces la vemos en casos que decimos: con amigos como esto, ¿para qué tener enemigos? Pero es que el concepto de amigo lo vemos en la palabra como alguien que actúa en tu favor, ayudando a que logres tu propósito. Y muchas veces para lograr tu propósito te empujan por un camino que no es el mejor, pero te lleva a él. Miren que en la palabra el Eterno, la forma como define estos amigos, siempre son aquellos que te hacen la contraria. O sea, los mejores promotores de tu carrera, los mejores promotores para tu vida, lo que te van a ayudar a que llegues a alcanzar el propósito, son todos tus enemigos. Miren cómo el mismo Mesías, viendo a Judas, lo ve y lo llama amigo. Y a Pedro, que quería evitar que el Mesías muriera, y sabemos todo lo que representaba ello, y que evidentemente Pedro estaba equivocado, pero viéndolo dentro del buen deseo, viéndolo a través de la parte humana, de las emociones, es como que un acto de bondad. Yo no quiero que esto te suceda, yo no quiero que tú mueras. Pero el Mesías lo llamó Satán: apártate de mí, Satán. Y a Judas, que lo estaba entregando, lo llamó amigo. Vemos el caso de Job y dice: cuando él oró por sus amigos. Así que todos nosotros tenemos amigos. ¿Y qué clase de amigos? La palabra Megilá, leyendo lo que dice Akiva Tax en relación a esta celebración de Purim, dice que significa rollo de pergamino en hebreo. Esta misma raíz da origen a la palabra megalé. Megalé, que significa revelar. Conforme al rollo de pergamino se desenvuelve o se va desenrollando y revela sus profundidades ocultas. Esto es curioso, ya que la Megilá de Purim no parece contener ninguna revelación en absoluto. De todos los libros parece revelar menos. ¿Cómo es que algo escrito precisamente para ocultar en realidad revela? Aquí la clave para poder revelar en la vida propia aspectos que solo parecen ser oscuridad. Hay cosas que nosotros no vemos. Y es porque el Eterno siempre está como que trabajando detrás de bastidores. El Eterno está como que detrás de bambalinas, ¿no? Operando. Él está allí haciendo todas las cosas. Y eso es algo que muchas veces nosotros no vemos, pero eso no significa que Él no esté haciendo algo en favor nuestro. Lo que pasa es que a veces nosotros deseamos que las cosas sean de acuerdo a nuestro criterio, en nuestro tiempo. O sea, es como que yo quiero que tú me ayudes, pero a mi manera.
Yo quiero vivir un proceso, pero de esta forma. Yo lo escojo. Y no es así. Y es algo bien duro para muchas personas que yo he visto y que he conocido, que el Eterno ha usado para ser de bendición a otros que padecen alguna enfermedad y oran por estas personas y se sanan. O sea, son instrumentos del Eterno para que la sanidad fluya a través de esta persona, ya que la persona es solamente un canal, y poder sanar a alguien. Y estos instrumentos del Eterno para poder sanar a otros, muchos de ellos han vivido episodios donde se han enfermado y de algo muy grave, de cáncer, gente que ha estado en estado crítico, ya en la última etapa de su vida y todo esto. Y la pregunta que nos hacemos es, si estas personas han sido utilizadas por el Eterno para sanar a otras personas, ¿por qué el Eterno no los sana? Y no es que no los sane, sino que con ellos va a obrar de una forma diferente. Como cada persona tiene un propósito, la manera como el Eterno actúa en cada persona es diferente. Nos gustan los patrones y seguirlos de esa manera, porque es lo que nos hace como que entender o ver que es algo predecible y saber los pasos. Pero cuando algo es impredecible, nos angustia. Y eso genera ansiedad porque no tenemos control. Y a nosotros nos gusta tener el control. Pero cuando lo perdemos, la ansiedad se va a presentar. Y es allí donde el Eterno nos dice, en esta convocatoria, aprende a reposar, aprende a confiar en mí, ten fe. Yo estoy, no me ves, pero aquí estoy. Y yo tengo el control. Adonai, en medio de esta situación, aparentaba estar ausente. Un sentido enfatizado por el hecho de que el nombre de Adonai no aparece ni una sola vez en este libro, como dije previamente. Sin embargo, el mensaje final de la historia es que existe algo que se llama Ashgaha Pratit, y es la presencia, la providencia del cielo en nuestra vida. Esa atención, esa supervisión del Eterno en nosotros, viendo cada paso, viendo cada situación. Y de esta manera, Él asegura que nosotros podamos cumplir y llegar a nuestro objetivo. Estas personas que mencioné previamente, en una oportunidad de su vida que vivieron este tipo de enfermedades, no lo entendían. Y hay un caso de una muy conocida que ella decía, Padre, pero si tú me has usado a mí, y yo he visto sanidades en miles de personas de todo tipo, y tener que estar aquí en esta clínica, me van a tener que operar, y tengo esta situación, y es difícil, y es dura. Y llegó un momento en que ella le dice, yo quiero hacer tu voluntad, ayúdame a hacer tu voluntad. Y estar en esa situación era hacer la voluntad del Eterno. Es difícil poder decir, estoy en la voluntad del Eterno en medio de una enfermedad, en medio de una crisis, en medio de una ruptura matrimonial, en medio de una pérdida familiar. Muere tu padre, muere tu madre, muere un hijo, que es duro para un padre porque por naturaleza son los hijos los que deberían enterrar a sus padres. Y que un padre entierre a su hijo no es sencillo. Que una persona lo pierda todo y que alguien diga, todo esto es parte de un plan. Todo esto tiene un propósito. Estoy en la voluntad del Eterno. Mire, tiene que ser alguien con un nivel de madurez, de discernimiento, de conexión espiritual con el Eterno muy fuerte, un discernimiento pero muy agudo, muy sensible a la voz del Eterno. Como el caso de Job. Dice la Escritura que viendo Job todo lo que estaba sucediendo, dice que nunca levantó su voz contra el Eterno, porque en todo lo que pasaba, él veía que había un propósito. Algún propósito había allí. Y una de las cosas que yo he visto a lo largo
de mi vida como creyente y también como líder a nivel ministerial, es que estas personas que viven esta situación, muchas veces para fortalecer su relación con el Eterno, para pasar una nueva etapa mucho más profunda, un nivel más elevado, o simplemente también sucede en personas que el Eterno los está llamando, que el Eterno los está invitando a tener una relación con Él, que quiere crear ese vínculo de padre e hijo, y utiliza este tipo de situaciones que los rabinos llaman cartas de amor. Una enfermedad, una ruptura, una pérdida, la quiebra, ese tipo de situaciones tan fuertes, los rabinos lo llaman las cartas del amor de nuestro Padre. Es la manera como Él quiere que tú te acerques. Porque si hay algo cierto, es que en ese tipo de situaciones es cuando más buscamos al Eterno. Y eso es lo que Él desea. Él quiere que pasemos tiempo con Él, que hablemos y que ya le estemos pidiendo para que Él actúe en nuestro favor. Es un paso muy grande que estamos dando. Porque le estamos diciendo, yo confío en ti. Si no, no le pidiéramos. Si no, no estuviéramos orando, no estuviéramos clamando. Pero aparte de la oración, el clamor, el pasar tiempo con Él, empezamos a buscar más de la palabra, empezamos a estudiar y empezamos a crear condiciones en las cuales le damos sentido a nuestra vida. Porque empezamos a ver las cosas desde otro enfoque. Cambia el orden de prioridades. Ahora vemos cosas que son más relevantes que otras. Apreciamos más la vida. Empezamos a tener más empatía. Somos más comprensivos con la gente. O sea, nuestra vida cambia por completo. Y para que la vida cambie por completo, es necesario que se viva todo el proceso. Hay personas que pudieran decir, Señor, yo quiero tener otra vez esta casa, yo quiero que me devuelvas mi empleo, devuélveme la salud, sáname, ayúdame a superar esta pérdida. Ya yo estoy en condiciones, no te voy a dar la espalda, yo voy a seguir contigo, yo voy a estar firme. Y todos los podemos decir, porque queremos salir de esa situación. Pero la lección que debemos aprender en ella, solo el Eterno sabe cuándo empieza y cuándo termina. Disfrutar donde estamos, en camino hacia donde vamos, es fácil decirlo, pero vivirlo es muy complejo dependiendo del proceso que se esté viviendo. Y hay personas que están viviendo procesos muy duros. En mi propia familia los hay, en familias de otras personas que conozco también los están viviendo. Y considero de que todos nosotros en algún momento veremos cómo la máscara se va a caer, la situación cesa, la prueba termina, el proceso culmina y entramos en una nueva etapa, lleno de herramientas, de recursos, con una nueva vida, un mejor enfoque, percibimos la vida de otra manera, tenemos una mejor relación con el Eterno. Y es por ello que celebramos. Celebramos por la vida, celebramos por gratitud, celebramos por la forma en que el Eterno actúa en nuestro favor. Celebramos cómo, a pesar de que estaba allí oculto el Eterno, sin embargo, salió, nos ayudó, nos liberó. Porque a la final, Amán termina muriendo en la horca que preparó para Mardoqueo. A la final, Amán se da cuenta de que Esther, la esposa del rey, también era judía. Y queriendo ahora como que cambiar todas las cosas, hace algo y eso hace que el rey vaya contra él. Y coloca todo en manos de Esther, le dice, haz tú como tú quieras. Así actúa el Eterno. Y se hizo otro edicto. Y ese edicto se envió por todas partes. Y que los judíos fueran protegidos, que se defendieran, que hicieran esto. Pero lo sucedido trajo como resultado que existiera mucho temor. Y si hay algo
que nos hace llenar de mucho gozo es que todas estas ciudades empezaron a ver al Eterno como el Todopoderoso, como la máxima autoridad, como que no hay nadie fuera de Él. Y la gente empezó a convertirse, a buscar del Eterno, empezaron a hacerse parte del pueblo de Israel como nunca en la historia. Miren cómo una tragedia termina siendo algo tan maravilloso como este evento. Frente a los retos, debemos actuar siempre confiados en el Eterno, más allá de lo que veamos. Porque en la Megilá no vemos al nombre del Eterno y el Eterno está ahí actuando. Más allá de lo que nos diga la realidad, más allá de lo que nos diga la persona en el banco, lo que nos diga el médico, lo que nos diga nuestra pareja que rompió, que se acabó la relación, lo que diga una persona en nuestra contra, lo que sea que estén diciendo de forma negativa o en tu contra, el Eterno está contigo. La fe consiste en caminar aun cuando ves todo diferente o cuando ves contrario a lo que tú deseas. Ser capaz de reinventarse, de levantarse y crecer con la adversidad es lo importante. Frente a la adversidad, frente al obstáculo, tener esa resiliencia. La resiliencia no solamente poder superar un proceso, sino sacar la mejor versión de nosotros en el proceso. Es la forma como nos levantamos luego de haber caído. Es la manera como aprendemos del error. Es la forma como nos nutrimos de esa situación para sacarlo mejor. Es cuando empezamos a verlo como parte de un proceso de crecimiento. Es cuando lo vemos como parte de un plan, viendo qué nos enseña en cada situación vivida. La actitud asumida te hará fuerte, porque crees en aquello que te fue revelado por el Eterno. Y lo que hagas no va a sorprender a nuestro Padre que lo sabe todo. Lo que hagas es para que te sorprenda a ti mismo y te des cuenta dónde estás y a dónde has llegado. Para que te veas en un antes y un después. A Abraham, el Eterno le pidió que sacrificara a su hijo y lo mató. Y no fue fácil. A su hijo, al que amaba, al de la promesa, matarlo, no fue sencillo. Pero obedeció. Obedeció. Porque él confiaba en la palabra que le dio el Eterno. De ese hijo va a venir multitud de naciones. Y así como tú me lo diste, yo te lo devuelvo y vamos a ver qué va a pasar acá. Pero yo confío en tu palabra. Y esa fe fue la que impactó a Isaac. Porque cuando fueron a sacrificarlo, Isaac no era un bebé. Isaac tenía más de 30 años. Podía resistirse, podía luchar contra su padre, hacer cualquier cosa y no lo hizo. Porque Isaac que estaba viendo era un hombre de fe. A un hombre que confiaba plenamente en el Eterno y él quería tener esa fe. Y si mi padre confía, yo también. El mayor recurso que poseemos para levantarnos de todas estas situaciones es que Él es nuestro Padre. Y si los padres terrenales saben dar buenas dádivas, están pendientes de sus hijos y dan hasta la vida por sus hijos, ¿cuánto más nuestro Padre Celestial que es perfecto en todo? Una de las cosas que necesitamos aprender en esta celebración de Purim, y por eso nos gozamos y disfrutamos la manera como el Eterno nos rescata, es que en cada situación aprendemos a aceptar. Y cuando hablamos de aceptar, inconscientemente rechazamos la expresión porque la estamos asociando, relacionando con resignarse o sucumbir frente al evento. Y no es eso lo que nos enseñan los sabios. Aceptar es cuando evaluamos bien la situación y tenemos la capacidad de dejar de prestar atención, de estar rumiando, enfocado en ello, porque entendemos que no poseemos el control. Y como no poseemos el control, no tenemos la capacidad de cambiarlo. Y tenemos que aprender a reposar en el Eterno. Cuando no controlas aquello,
que te está sucediendo y que con tus propias fuerzas no puedes resolverlo, entonces empezamos a aprender que no todo es controlable. Victimizarnos, quejarnos, airarnos no nos ayuda en nada. Al contrario, agrava el problema y podemos crear otro peor, porque estaríamos desconfiando del Eterno. Aceptar es cuando decimos: Padre, me entrego a ti. Tú eres el dueño y Señor. Tú me trajiste a este mundo con un propósito. Tú me creaste a tu imagen y semejanza. Y por lo tanto, estar contigo, estar en tus manos, es lo mejor. Lo importante no es lo que estamos viendo alrededor, no es la situación que se está planteando, ni nada por el estilo, sino la forma como lo interpretamos. O sea, el lenguaje interno es importante. Y es allí donde nosotros debemos trabajar. El Eterno nos va a ayudar siempre a levantarnos y seguir adelante cuando se comete un error, cuando se cae, cuando se falla, cuando vivimos obstáculos, adversidades en la vida. Siempre el Eterno va a estar allí. Si le damos la oportunidad y vemos más allá de la situación, nos damos cuenta que siempre está allí. Y aceptar no es resignarse. Aceptar es: Padre, tú tienes el control. Y no me voy a angustiar, no me voy a llenar de ansiedad, porque si tú tienes el control, va a suceder lo que tú consideres que es mejor para mí. Y lo que tú consideres mejor para mí supera lo que yo creo. Y eso hace que no exista esa ansiedad y esa angustia, porque empezamos a reposar en Él y disfrutamos más el viaje. O sea, es un reto de fe, es la manera en la cual podemos agradar al Eterno, porque le decimos: creemos en ti. Porque nuestro pueblo siempre ha demostrado creer y confiar en ti. Así como en un momento se vieron frente al mar y asediados por los egipcios. Y muchas personas piensan que pasaron el mar producto de lo que ven en las películas. Levantan el báculo y están allí y se abre el mar y empiezan a caminar. No. Ellos empezaron a caminar por el mar. Y caminando el agua iba subiendo. Y cuando ya el agua estaba casi en la boca, dicen los sabios que el mar empezó a abrirse. No fue que se abrió para que ellos pasaran. Ellos empezaron a caminar confiando en que el Eterno los iba a ayudar. Muchas veces el Eterno no nos va a abrir el mar, pero nos va a decir que caminemos, que sigamos adelante. Que en ese camino, que en medio de esa situación que estamos dando pasos y pasos, Él se va a manifestar. Poder interpretar muy bien las situaciones. Ver todo esto más bien como oportunidades que están disfrazadas de crisis. Muchas veces las oportunidades de conocer al Eterno profundamente es a través del disfraz de una crisis. Y cuando ese disfraz, cuando esa máscara caiga, entonces veremos al Eterno nuevamente. Por eso la expectativa que tenemos es que esta máscara que estamos viviendo sea económica, sea la máscara de la salud, de la enfermedad, sea la máscara de la pérdida, sea la máscara de un problema económico, sea la máscara de perdimos el trabajo, sea la máscara de un conflicto matrimonial, sea la máscara de un divorcio, sea la máscara del fallecimiento de un familiar, sea la máscara de un cuadro de enfermedad muy fuerte, inclusive un cáncer, cualquier cosa. Recuerda que esa máscara va a caer. Recuerda que el Eterno tiene control, que detrás de esa máscara está Él, allí. Y la Biblia está llena de eventos, de situaciones, de personas que vivieron todo esto. Cuando algo se nos presenta en la vida, tenemos que pensar en las posibles soluciones, pero no las humanas, sino las soluciones que vemos nosotros a través de la palabra, de hombres y mujeres que vivieron episodios muy fuertes.
Y estas situaciones pueden generar temores, pero caminar en fe es la manera de vencerlo. El problema del temor es que nos llegue a paralizar y empecemos a ver todo como imposible. Empecemos a ver la situación mucho más grande que nuestro Padre. Y empecemos a ver que pueden surgir más y más dificultades. Y casi siempre tenemos la costumbre de incrementar las cosas, de hacer algo mucho más grande. Maximizamos las cosas. Hacemos de algo una situación mucho más terrible de lo que es. O sea, creamos nuestras propias películas de horror. Y a lo mejor usted me ve y dirá, Morel, lo que pasa es que usted no está viviendo lo que yo estoy viviendo. Usted no está pasando por lo que yo estoy pasando. Usted no tiene lo que yo tengo. Eso sí es verdad. Pero sí tenemos algo en común. Y es un padre. Y ese padre la ama y lo ama tanto a usted como a mí. Y yo he visto cómo el Eterno me ha librado de muchísimas cosas. Muchísimas cosas. Y creo que también lo puede librar a usted. Un momento de mi vida donde el Eterno estaba tratando de una manera muy fuerte, producto de que me resistía a ciertas cosas que Él me estaba demandando. A mí me secuestraron. Yo en Venezuela fui secuestrado. Y en un momento del secuestro, el vehículo reduce la velocidad. Y en ese momento, sin pensarlo, yo simplemente abrí la puerta y me lancé. Y caí en la carretera, di varias vueltas y me levanté. Cuando me levanté desorientado. No sabía ni dónde estaba. Y cuando iba a correr, me dice la persona, si tú corres, te mato. Que ya de por sí en el auto me lo habían dicho. Y yo dije, pero si me van a matar adentro del auto, y aquí es lo mismo. O sea, ¿qué gano? ¿Qué pierdo? O sea, son tantas cosas que pasan por la mente que son muy difíciles. Y yo simplemente volteé. Cuando volteé tenía a la persona a 2, 3 metros. O sea, yo creo que si la persona levantaba el brazo y daba un paso hacia adelante, con la pistola me golpeaba en la espalda, de lo cerca que estaba. Y yo corrí. Y yo escuché las 3 detonaciones, 3 disparos, a esa distancia. Y aquí estoy. Ninguno me tocó. La forma como el Eterno obra en nuestra vida, la manera como el Eterno actúa, a veces de manera impredecible, a veces los procesos son los que menos deseamos, pero son los necesarios. Necesarios porque dentro de nosotros el Eterno necesita establecer algo sólido. Y como Él nos conoce, sabe la magnitud del trato que debemos experimentar. Y es allí cuando el Eterno nos lleva a esos límites. Por eso nosotros vamos a conocer esos límites cuando vivamos una situación que no nos quede de otra que enfrentarlos. Pero cuando llegamos a aceptar, de acuerdo a lo que dije previamente, la situación, tú no te rindes. Simplemente cedes al Eterno el control. Y es allí donde cambiamos de ser personas monotemáticas, porque siempre hablamos del tema y de lo que nos sucede y parece ya una película que contamos. Y vamos creando como que ciertas condiciones con todas las personas que están alrededor. Y empezamos a tener más control y empezamos como que a dedicarnos más a nuestra vida espiritual. Empezamos a dedicarnos más a conocer al Eterno, a conocernos a nosotros mismos. Y eso nos va ayudando a superarlo. Miren, en la vida avanzamos en la misma medida que nuestro nivel de fe. Nosotros vamos a caminar al ritmo de la fe que nosotros tenemos. Los pasos que damos están sustentados en la fe. Por lo tanto, usted no va a dar un paso más allá de lo que usted tenga como fe y confianza en el Eterno. Y esto nos indica que cada etapa de nuestra vida
viviremos retos, desafíos, grandes cosas. Y todo esto va a crear diferentes tipos de enemigos y obstáculos, de acuerdo a la etapa que se vive, pero a superarlos también llega la bendición. Nunca olvidemos del tamaño de lo que estamos viviendo, sea ese reto, el desafío, la enfermedad, el problema, del tamaño de ese problema, también será el tamaño de la bendición. Cuando empezamos a entender por qué la oposición, por qué tanta lucha, por qué tantas cosas, cuando empezamos a evaluar los ataques a nuestra vida, ellos mismos nos están diciendo que estamos caminando en el sentido correcto. Ellos nos están diciendo que hay algo en nosotros que quieren impedir. Todo lo que nos pasa no es de manera fortuita. Preguntémonos por un momento, ¿por qué suceden las cosas que suceden? ¿Qué hay detrás de todo eso? Un propósito, un plan del Eterno. Y dentro de ese plan y los propósitos también están incluidos los errores. Los errores sacan lo mejor de nosotros. Las fallas, las caídas nos hacen crecer y madurar cuando extraemos lecciones de ellas. Sin fe es imposible que podamos agradar al Eterno y caminar en este mundo, en esta realidad. Aquel que camina, aun cuando cae y se levanta, ese es el que agrada al Eterno. Solamente caen y tropiezan los que están caminando. Los que están sentados viendo a otros, eso es muy fácil, pero están estancados. A esos que siempre están diciendo cualquier cosa y lanzando piedra, es porque son los que están dando frutos. Para culminar, quisiera establecer que muchas veces tenemos la visión errada de pensar y asumir que caminar conforme a la voluntad del Eterno es sinónimo de un camino que es un paisaje con flores y pajaritos cantando y todo bello, como las películas esas de Disney, ¿no? Y no es así. Y muchas veces nos preguntamos, Padre, pero si ahora es que te estoy buscando, ahora que estoy orando, ahora que estoy haciendo esto, ¿por qué no lo quitas? ¿Por qué no me ayudas? Y no es que tú estás haciendo eso a cambio de lo otro, es que tú tienes que hacerlo porque es necesario para tu vida. No a cambio de algo, sino en pro de tu propia vida. Si oramos porque tenemos problemas, si ahora estamos estudiando las Escrituras, ¿por qué no sucede esto? Si ahora que estoy obedeciendo tu palabra, ¿por qué la situación es tan difícil? Porque todo está empezando a agarrar forma. El Eterno está alineando todo. Y para alinearlo y llevarlo por el camino que Él desea, que es el establecido para ti, conforme a su propósito, y por el cual te creó a su imagen y semejanza, es necesario llevarlo a esa estabilidad, llevarlo por ese lugar, llevarlo por esa línea. Y eso nos incomoda, nos afecta, nos duele, claro que sí. Y mientras más nos duele es porque más hay que rectificar. Mientras más nos afecta es porque estábamos muy desviados. Y allí es donde nosotros debemos centrarnos, que caminar conforme a la voluntad del Eterno representa de que vamos a vivir episodios difíciles, pero también momentos muy hermosos. El Eterno también nos da calidad de vida, nos da bienestar. Pero siendo fiel y manteniéndonos, también vamos a vivir días muy duros. Hay personas que uno ve criticando, señalando, acusando a alguien que cae, que falla, que ha errado. Pero cuando vemos al que está criticando, resulta que está lejos del Eterno, que se apartó del Eterno, que le dio la espalda, que está haciendo cosas contrarias al Eterno. Eso es lo absurdo, pero lo que sucede. Y es mejor estar en este camino
y caminando, caer y levantarse y seguir intentando que darle la espalda al Eterno y empezar a caminar conforme al mundo y apagar esa llama en nosotros y empezar a mirar a los que sí caminan y se levantan y tropiezan y van y se vuelven a levantar y señalarlos, acusarlos y criticarlos. Yo prefiero estar en el camino y caer 1000 veces y 1000 veces me levanto. Pero si algo yo tengo claro, es que lo importante de este camino no es cómo empezamos. Lo importante de este camino es cómo terminamos. Y usted debe decidir cómo desea terminar, como yo también decido cómo deseo terminar. Pero que nos encuentren esforzándonos, luchando, dando lo mejor de nosotros por llegar a la meta. Y que nos presentemos como un obrero aprobado delante del Padre. En esta celebración de Purim, que esa máscara caiga, que esa situación que estás viviendo caiga, que ese problema caiga y que tú puedas ver detrás de esa máscara, detrás de esa situación, que siempre el Eterno ha estado allí contigo, que siempre estará porque es tu Padre, porque te ama y Él tiene el control. Agradezcamos al Eterno y en esta celebración que podamos disfrutarla, que podamos gozarnos y que cada man que se levanta, que caiga y le damos gracias al Eterno por cada Mardoqueo y por cada Esther, por cada mujer que se levanta, que ora, que es fiel y que asume sus compromisos. Nos vemos en una próxima oportunidad. Bendiciones para todos y Hag Purim Sameach y que podamos disfrutarlo plenamente. Nos vemos en la próxima. Shalom.